noches. Buenas noches, compañeritos. Ya en un momento vamos a iniciar. Por favor, tengan a la mano Constitución, Código de Bustamante y el Código de Migración que vamos a estar viendo el día de hoy. Solo me confirman si me escuchan, compañeros. Sí, licenciada. Buenas noches. Muy bien, gracias. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a ver derecho de extranjería, la condición jurídica de los extranjeros. Muy bien, ¿todos ven la pantalla? Sí, licenciada. Ok. Bueno, vamos a empezar con este tema. La semana pasada estuvimos viendo lo que fue la ley de nacionalidad, proceso de naturalización. Vamos a seguir siempre por ese camino, derecho de extranjería. Nosotros estuvimos hablando de qué es la nacionalidad. Hoy vamos a entrar al tema de la ciudadanía. La ciudadanía es un vínculo político con una ciudad. ¿Se recuerdan que hablábamos que la nacionalidad también es un vínculo con un determinado estado? Pero aquí específicamente en la ciudadanía no se establece que es un vínculo político. Otro concepto que tenemos es que vínculo de una persona con una ciudad que otorga derechos políticos e interviene al ejecutarlos en el gobierno mismo. Condición que se otorga a una persona por ser miembro de un país, lo cual le impone derechos políticos y sociales, sustentados en el principio constitucional de igualdad, que permite la participación activa y pacífica en la vida política de un país y que se relaciona fundamentalmente con las libertades políticas esenciales que implican votar a través de los medios de elección democráticos de cargos públicos previamente establecidos. Muy bien, aquí vemos que nos aclaran estas definiciones, que es un vínculo político. O sea que esto nos da a nosotros derechos como ejercer nuestro voto, también como poder ser elegidos, postularnos para cargos públicos y todo lo que esto implica. Vamos a leer el artículo 147 de la Constitución, que es el artículo que nos habla de la ciudadanía. Por favor, alguien que le dé lectura, artículo 147. Sí, por favor, 147.
Muy bien. Ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen en esta Constitución y la ley. Gracias. Muy bien. Este artículo nos establece que son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los menores de edad, pues aunque tienen la nacionalidad guatemalteca, aún no pueden ejercer todos los derechos y deberes que como tal tiene un ciudadano. Aquí vamos a leer un poquito de dónde proviene todo esto de la ciudadanía. En la Grecia antigua, el concepto de ciudadanía daba cuenta del vínculo entre el individuo y el Estado, que otorgaba al ciudadano un estatus superior al resto de personas. Esa condición se daba únicamente a los varones libres que contaban con cierta riqueza y que habían nacido o se habían naturalizado en la polis. Los ciudadanos tenían libertades, derechos y obligaciones. Las libertades y derechos incluían la posibilidad de hablar y votar en la asamblea, ejercer funciones públicas, participar de la actividad religiosa, contar con la protección de la ley, tener beneficios sociales, poseer tierra, entre otros. Las obligaciones se referían a las tareas que los ciudadanos debían desempeñar a favor de la polis y que no se limitaban a la participación política, sino que abarcaban otros asuntos públicos, en particular el de pagar impuestos y defender a la comunidad. El estatus de ciudadanía podía perderse cuando se había cometido una falta contra la comunidad o contra su honor, por ejemplo, al no pagar los impuestos, al robar, al desertar, al abandonar el campo de batalla o al haber maltratado a sus padres. El perder la ciudadanía suponía quedarse sin el amparo de la ley, dado que implicaba la pérdida de derechos como por ejemplo asistir al ágora o plaza pública, la imposibilidad de ser testigo en un juicio, de estar en el ejército, de asistir a los servicios religiosos o de hacer testamentos. Entonces aquí podemos observar que el ser ciudadano como tal les daba muchos más derechos, también les daba obligaciones, pero eran personas que se diferenciaban de los demás habitantes porque en cierta manera estaban como más protegidos por la ley, pero también, como leemos en el segundo párrafo, tenían que cuidar eso, tenían que mantener un buen ejemplo, incluso honrar a sus padres, no cometer delitos, etcétera. Y pues si perdían su ciudadanía, perdían muchos de estos derechos que se les otorgaban. Esto es un precedente bastante curioso, bastante interesante de lo que hoy en día es la ciudadanía, pero hoy en día ya no se da de esa manera que sea solo a los hombres o solo a las personas que tengan el dinero para pues acceder a este tipo de cosas, tener tierras, etcétera, no, sino que como lo leímos en la Constitución, pues todo guatemalteco mayor de 18 años es ciudadano. Aquí podemos observar un poco de derechos de la ciudadanía. Todos los estados exigen como requisito indispensable para ejercer los derechos de la nacionalidad, los derechos de la ciudadanía, las nacionalidades, ya sea de nacimiento o por adquisición. O sea que previo a que alguien pueda considerarse ciudadano, debe ser nacional. Dice aquí que puede ser por nacimiento o por adquisición. Por nacimiento nosotros sabemos que aquí se maneja el jus soli y el jus sanguinis.
o sea, el derecho de sangre o el derecho de suelo, que nos da o nos hace acreedores a la nacionalidad de origen. Entonces, nosotros primero somos nacionales y luego somos ciudadanos. Por eso, como un autor lo establecía, él decía que todos son nacionales, pero no todos son ciudadanos. Porque, por ejemplo, como les mencionaba, un guatemalteco menor de edad, pues tiene su nacionalidad guatemalteca, pero aún no es ciudadano, no puede ejercer estos derechos que están en pantalla. Y un extranjero que va a adquirir su nacionalidad por el proceso que estuvimos estudiando la semana pasada, pues antes de tener todos estos derechos de aquí, de votar, de ser electo, etcétera, debe adquirir su nacionalidad con las limitaciones que la ley nos establece para las personas extranjeras que obtienen su nacionalidad por naturalización, que como estudiamos hace 2 semanas, creo aproximadamente, la Constitución nos establece ciertas limitaciones, como optar a cargos importantes como el de presidente, vicepresidente, como lo son jueces o magistrados. Entonces aquí nos estableció que previo a ser ciudadano hay que tener la nacionalidad. Derechos que nos da la ciudadanía: derecho a votar, derecho a ser electo, derecho a tener iniciativa de ley, derecho a petición política, derecho a reunión política, derecho a asociarse con fines políticos. Todos estos derechos son muy ligados hacia un vínculo político. La condición jurídica de los extranjeros. Fíjense que aquí en este tema encontramos un debate entre autores y entre los estudiosos del derecho, que muchos consideran que este tema es un tema propiamente del derecho internacional público. Y me imagino que también ustedes en su curso de público estuvieron estudiando respecto a esto, pero también en el programa está establecido que nosotros lo veamos. Entonces vamos a estudiar lo más importante de este tema y de la ley, porque así lo marca la guía, entonces debemos de repasarlo. Pero para muchos esto es considerado como derecho internacional público. ¿Quién es un extranjero? Toda persona que reside en un estado que no es el de su origen, o aquella persona que conservándose súbdito de un estado reside en otro estado. Mínimo de derechos que tiene un extranjero. Encontramos que, como primer punto, derechos y libertades propios a su condición humana, o sea, derechos humanos. Una persona, por el hecho de ser extranjera, no puede sufrir vejámenes en su integridad física, ninguna clase de maltrato, tortura o esclavitud. Los derechos humanos pues son indispensables en cualquier lugar que nosotros nos encontremos. Otro sería derecho a adquirir bienes o protección de los bienes legítimamente adquiridos. El hecho de que nosotros seamos extranjeros no quiere decir que nosotros no podamos adquirir bienes o propiedades o inmuebles, comprar una casa, etcétera, un carro en ese país donde nosotros. Derecho a la seguridad personal, y esto también viene ligado con los derechos humanos, ya que por el hecho de ser extranjero no quiere decir que el Estado no nos brinde protección. Derecho al amparo judicial o libre acceso a los tribunales. Al igual que los nacionales, los extranjeros tienen ese derecho de acceder a los tribunales si lo necesitan, y por ningún caso los tribunales pueden negar este amparo.
se, se ven en la obligación, de igual manera como son los nacionales, tramitar los juicios o los procesos que les sean requeridos. También vemos aquí, pero lo coloqué entre paréntesis, que para algunos estados, que no es Guatemala, pero para algunos estados los derechos políticos también van incluidos en esos derechos mínimos de un extranjero. O sea que podrían votar, podrían ser electos, reunirse con fines políticos, incluso postularse a algún cargo no importante como lo es presidente o vicepresidente o magistrados, pero sí es permitido que en esa condición de extranjeros se postulen, por ejemplo, a municipalidades. Eso es lo más común que vemos en otros estados, no en Guatemala. En los derechos públicos tenemos derechos como la libertad, libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de trabajo, libertad de domicilio, libertad de formar una familia, libertad de educación, libertad de petición, etcétera. Son un mínimo de libertades a los cuales tenemos derecho tanto nacionales como extranjeros. Vamos a leer, este es el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Establece lo siguiente: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El primer párrafo es lo más importante, que nos establece que toda persona tiene derechos y libertades sin importar de dónde vengan, su idioma, sus creencias o cualquier opinión. Y por supuesto sin importar si esta persona es extranjera. También tenemos aquí artículo 1 al 3 del Código de Derecho Internacional Privado. Esto recuerdo que ya lo habíamos estudiado y también seguramente ustedes ya leyeron el Código de Derecho Internacional Privado. Vamos a leer este. Artículo 1 establece que los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio de los demás los mismos derechos civiles que concedan a los nacionales. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de las demás y cualquiera de esos estados. Puede en tales casos rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero. Entonces aquí nos establece que todos los extranjeros que pertenecen a los estados que han ratificado este código, cuando se encuentren en territorio de otro estado que también ha ratificado este código, va a tener los mismos derechos civiles que los propios nacionales de ese estado. Vamos al artículo 2. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Artículo 2 del Código de Derecho Internacional Privado.
Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezca la Constitución y las leyes. Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación anterior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de sufragio y otros derechos políticos. Gracias. Aquí en el segundo párrafo nos establece que el desempeño de funciones públicas, como lo son el sufragio y otros derechos políticos como los que estábamos mencionando, estos sí se encuentran limitados para los extranjeros, a menos que alguna disposición especial lo contradiga, pero de lo contrario, si no hay ninguna disposición especial acerca de este tema, los extranjeros están limitados en este aspecto. Entonces, nosotros de esto podemos concluir que un extranjero no puede participar en la vida pública o política más bien de un país. Sí goza de los derechos y de las garantías básicas que todos gozamos, menos de estas. Vamos a leer el artículo 3, por favor, alguien que le dé lectura al artículo 3. Buenas noches, Liz, se lo leo. Dice, Sí, para el gracias. ejercicio de los derechos civiles, para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y las reglas vigentes en cada estado, contratantes se estiman divididas en las tres clases siguientes. 1. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. 2. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. 3. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado. Bueno, esto es lo que nos establece el Código de Derecho Internacional Privado acerca de esto. Vamos a continuar. Así como había un mínimo de derechos, también hay un mínimo de deberes. 1. Obligación de abstenerse de participar en actividades políticas. Es de lo que venimos platicando, que en la mayoría de estados un extranjero no puede ejercer actividades políticas, pero con sus excepciones, porque platicamos también que hay estados que sí permiten que los extranjeros participen de algunos cargos públicos. Número 2, obligación de contribuir con el pago de sus impuestos a la carga financiera del Estado. Por el hecho de ser extranjeros no quiere decir que no van a pagar sus impuestos, así como nosotros, como nacionales, pagamos nuestros impuestos porque estamos domiciliados aquí, ellos también deben hacerlo. Número 3, obligación de abstenerse de proferir injurias, calumnias o malas apreciaciones sobre el estado en el cual residen. Esto es igual como lo que estábamos hablando la semana pasada, que un extranjero que ha obtenido su nacionalidad por el proceso de naturalización debe respetar la soberanía de Guatemala y, por supuesto, no debe hablar mal del país que le está concediendo esa nacionalidad. Y 4, obligación de observar las leyes penales del estado en el cual residen. Yo creo que esta 4 es más que obvia, ya sea que uno sea extranjero o no tiene que contrariar las leyes penales. Pero si uno se encuentra en otro estado, dependiendo de
pues de muchas cosas de ese estado, costumbres y demás. Puede que uno cometa delitos sin conocerlo, porque hay estados que pues que todavía son muy cerrados, son muy machistas y tienen delitos que uno ni siquiera se imagina, porque en nuestro estado pues ya nunca existieron o ya no existen. Así que esto es algo fundamental para los extranjeros, no cometer delitos. En Guatemala se consideran extranjeros a quienes hayan nacido fuera del territorio nacional y que permanecen en el país debidamente autorizados para ello y que no llenan los requisitos establecidos en el artículo 144, 145 y 146 de la Constitución. ¿Qué nos establecen estos artículos? 144 habla de la nacionalidad de origen. 145, nacionalidades de los centroamericanos. Y 146, los guatemaltecos por naturalización. O sea que las personas que no sean ni guatemaltecos de origen, ni los extranjeros que han obtenido su nacionalidad por naturalización, son a los que se les considera como extranjeros, ya sea que tengan residencia temporal o permanente, mientras no estén tramitando y hayan solventado el proceso de naturalización, siguen siendo extranjeros y pues como lo estamos viendo no pueden ejercer esa vida política en el país. El Código de Migración tiene por objeto garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros, así como la permanencia de estos últimos. Admisión y expulsión de los extranjeros. Encontramos que en la admisión de los extranjeros internacionalmente existe un acuerdo que ningún país puede arbitrariamente prohibir el ingreso a los extranjeros sin exponer un motivo. Cada estado es libre de establecer sus propios criterios de ingreso. Aunque no deben o no pueden negar la entrada de los extranjeros, lo que sí pueden es establecer los criterios que tienen para aceptar que una persona entre al territorio, ya sea por razones de orden público, de seguridad. El Estado es el que determina cuáles son esos requisitos para el ingreso de los extranjeros. Esto estamos hablando, por supuesto, de forma ilegal, porque sabemos que en nuestro diario vivir se da que entran los extranjeros de forma ilegal por puntos en los cuales no hay vigilancia, pero no estamos hablando de este tema en este momento, sino de los extranjeros que entran cumpliendo los requisitos. Al igual que la expulsión de los extranjeros, también el Estado es a quien le corresponde exponer los motivos o las causas para expulsarlos, ya sea porque atentan contra la seguridad, contra el orden público, contra el honor, porque entran ilegalmente al país o incluso porque son portadores de enfermedades infectocontagiosas o que entran a cometer delitos, como el tráfico de drogas, que es muy usual, o el tráfico de personas. Clasificación de los extranjeros. Esta es una clasificación doctrinaria
y diferente a la clasificación que encontramos en el Código de Migración, pero la vamos a estudiar. Tenemos aquí residentes temporales y residentes permanentes y cada una tiene su clasificación. Dentro de los residentes temporales encontramos a los transitorios, turistas o visitantes, estudiantes por matrimonio, refugiados, apátridas y asilados. Y en los residentes permanentes encontramos a los pensionados y a los rentistas. Pero también vamos a establecer que en el Código de Migración, residentes permanentes, los extranjeros pueden obtener su residencia permanente aunque no sean pensionados o aunque no sean rentistas. Pero si son personas de provecho que llevan un tiempo viviendo aquí legalmente, tienen trabajo, etcétera, o incluso, como hablábamos la semana pasada, personas extranjeras que están aquí porque se han casado con algún guatemalteco o guatemalteca, pues por eso es que pueden obtener su residencia permanente sin necesidad de ser pensionado de otro estado o de ser rentista. Residentes temporales, específicamente transitorios, son aquellos que se internan en un territorio nacional por un periodo máximo de 72 horas, salvo casos de fuerza mayor. 72 horas es poco tiempo. Podríamos mencionar personas que van de paso, que únicamente van a tomar un vuelo aquí, porque su estancia es muy corta. A esas personas se les denomina como transitorios. Turistas o visitantes son aquellos que se internan en el territorio nacional por un periodo máximo de 90 días, prorrogables una sola vez. Esta estancia sí ya es mayor, pero únicamente 90 días para visitar los lugares turísticos o, en fin, conocer el país. Los estudiantes son aquellos que se internan en el territorio nacional para llevar a cabo estudios regulares en alguna institución reconocida legalmente. Deben renovar su estadía cada año. Por matrimonio son aquellos que ingresan al territorio nacional para contraer matrimonio con guatemalteco o guatemalteca, o que encontrándose en el territorio guatemalteco en alguna categoría no permanente, o sea que no tienen residencia permanente, están aquí de forma legal y contraen matrimonio con un guatemalteco o guatemalteca, y cuyo matrimonio no ha cumplido un año desde su celebración, ya que si recuerdan, cuando ya llevan un año de matrimonio, se puede solicitar la residencia permanente en migración, como estábamos estudiando en los formularios que migración nos brinda en línea. Se deben llenar y adjuntar toda la papelería que nos pide, pero en el caso del matrimonio da el beneficio que tiene que pasar un año, mientras que en otros casos para obtener residencia permanente estamos hablando de 5 años seguidos, o si son años interrumpidos, pues son muchos más años. Pero antes de que se cumpla ese año de matrimonio, se le considera como residente temporal a esa persona que se ha casado con guatemalteco o guatemalteca. Los refugiados son aquellas personas que ingresan al territorio nacional y a quienes Guatemala reconoce tal calidad de conformidad con tratados y convenios internacionales. Apátridas son aquellas personas que ingresan al territorio nacional y a quienes ningún estado reconoce como nacionales suyos. Aunque es muy poco probable, existen las personas que no tienen nacionalidad. Los asilados son aquellas personas que, siendo perseguidos por razones políticas en su propio estado, se acogen a la protección del Estado de Guatemala
quien la hará según sus obligaciones contraídas en convenios o tratados internacionales. O sea que aquí vemos una diferencia notable entre refugiados y asilados. Los asilados únicamente se reconocen por razones de persecución política, mientras que los refugiados muchas veces son por violencia, por maltrato, por violencia doméstica o, por ejemplo, podría ser que sufren de extorsión o muchos sucesos que pueden estar sucediendo en el país, pero que no tienen relación con razones políticas. Y los residentes permanentes que tenemos aquí son los pensionados y los rentistas. Los pensionados son aquellas personas que se internan en el territorio nacional y que económicamente son beneficiados de una pensión o de una jubilación por parte de otro gobierno que no es el de aquí, sino es un gobierno extranjero, o por un organismo internacional o por alguna empresa particular extranjera. Entonces estas personas viven aquí, tienen su residencia permanente ya aquí, pero se sostienen de alguna pensión o jubilación de otro estado. Los rentistas son aquellas personas que se internan en territorio nacional y que económicamente perciben una renta mínima, estable y permanente generada en el extranjero por cualquiera de las razones especificadas en la ley. Vamos a continuar ahora leyendo unos artículos del Código de Migración. Recordemos que es importante que de toda ley que nosotros vayamos a leer o vayamos a estudiar, estudiemos también o leamos los considerandos, porque muchas veces en los considerandos encontramos la esencia de la ley. En el caso del Código de Trabajo, encontramos principios dentro de los considerandos y principios que son muy importantes y que nosotros podemos acudir a ellos. Así que en este momento no lo vamos a leer porque nos tardaríamos mucho, pero sí léanlo en su casa. Vamos a leer un poco de las disposiciones generales y luego vamos a leer un poco de la clasificación de los extranjeros que nos establece el Código de Migración. Vamos a leer el artículo 1, derecho a migrar. El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme a la legislación nacional, o sea que siempre llenando los requisitos que esta ley nos va a establecer, no de manera libre o arbitraria. Artículo 2, alguien que le dé lectura, por favor, acceso a dependencias del Estado. Se lo leo yo, dice, el Estado garantiza a toda persona que se encuentra en el territorio nacional en plena igualdad de condiciones, acceder a los servicios públicos de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda y todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de sus vidas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República,
el presente código y otras normas aplicables. Los extranjeros podrán acceder a las dependencias del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ningún funcionario público puede negarles la asistencia y atención por el hecho de no ser guatemaltecos. En este artículo nos establece lo que venimos estudiando de derechos o de garantías mínimas que tienen los extranjeros dentro de nuestro Estado. Cómo acceder a servicios públicos, a seguridad, a salud, a educación, trabajo, vivienda y todo lo que sea necesario para desarrollar una vida normal o una vida digna. También recordemos que estamos hablando de extranjeros o que estén legales en Guatemala, que hayan cumplido con los requisitos que esta ley nos establece para el ingreso o la estancia de extranjeros. No estamos hablando de los extranjeros que entran de manera ilegal al país, sino que de los extranjeros que tienen permiso de estar aquí, aunque no tengan como tal su residencia permanente, pero sí son residentes temporales. Artículo 3, derecho a la nacionalidad guatemalteca. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a obtener la nacionalidad guatemalteca. Para ello debe observarse la ley de nacionalidad vigente, que fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Todo el proceso que vimos es el proceso que está establecido para que todo extranjero que desee obtener la nacionalidad guatemalteca lo pueda hacer. Y esta ley también faculta para que todas las personas que así lo deseen y cumplan con los requisitos puedan obtener la nacionalidad guatemalteca. Artículo 4, alguien que le dé lectura, por favor. Artículo 4. Derecho a la familia. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a establecerse en el país con sus familias o bien con el ánimo de formarla o reunificarla dentro del territorio nacional, conforme a lo estipulado en la Constitución Política de la República, el presente Código y otras normas aplicables. Aquí también nos establece que el derecho a la familia es fundamental y que no es el fin separar familias, sino que puedan estar juntas dentro del territorio nacional. El artículo 5 nos habla del derecho a la propiedad e inversión. Este es también de los derechos mínimos que estábamos nosotros estudiando. Establece que cualquier persona extranjera, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución Política de la República y otras leyes, tienen derecho a obtener propiedades en el territorio nacional, así como de invertir en las empresas, comercios o entidades lícitas de conformidad con la legislación nacional. El derecho a la propiedad, entonces, es un derecho que tienen los extranjeros en el país. Pueden obtener propiedades dentro de nuestro territorio, salvo las limitaciones que establece la Constitución Política. ¿Alguien que me puede decir una de estas limitaciones que encontramos en la Constitución? David Emanuel, ¿lo escuchamos o lo leemos?
Yo creo que se equivocó porque no contesta. Entonces, ¿alguien más que nos pueda decir alguna de esas limitaciones que la Constitución establece para los extranjeros en cuanto a las propiedades que se pueden obtener en el territorio? Buenas noches, Lick. No sé si me escucha. Escucho, gente. Si no estoy mal, creo que no pueden obtener propiedades en la línea fronteriza con otro país, ¿verdad? Sí, no estoy mal. Tenemos otra vez con la mano levantada David Emanuel. ¿Nos quiere decir algo o no? No, licenciada, se activó por error, disculpe. Ah, bueno. Fíjense que hay un artículo que específicamente nos habla de esto, de las zonas o de las como que de la porción del territorio que no se le concede a los extranjeros. No recuerdo ahorita cuál es el artículo, pero sí está relacionado con esto que nos dijo nuestro compañero Hendel. Y si mal no recuerdo, también en el perímetro que establece la Constitución, por ejemplo, en las playas o en lugares turísticos, no se les concede a los extranjeros, sino que únicamente a los guatemaltecos. Y muchos de estos ni siquiera se les da para que sea como propiedad, sino que únicamente es una posesión por una posesión que se va renovando, por decirlo así, cada ciertos años. Y es porque son zonas extremadamente turísticas. Pero esa sería, en conclusión, la limitación que la Constitución está estableciendo para los extranjeros. Todo lo demás que no sean todas esas franjas, pues sí lo pueden adquirir los extranjeros. Artículo 6, derecho al trabajo. Toda persona extranjera tiene derecho al trabajo conforme lo que establece este código, la legislación nacional vigente y el derecho internacional. O sea que un extranjero no puede ser discriminado en ese aspecto, sino que tiene el derecho de trabajar en el país como todo guatemalteco, ya sea que tenga, bueno, si tiene permiso de trabajo es obvio que tiene trabajo, pero si es un extranjero que tiene otra calidad, pero está domiciliado aquí, que está legalmente permaneciendo en el país, tiene derecho al trabajo, como todos los guatemaltecos. No puede ser discriminado por los patronos por esta condición de ser extranjero, aunque se ve mucho en el diario vivir que por la necesidad, pues muchos aceptan trabajos que no son, más que todo esto lo podemos observar cuando son ilegales, como no tienen su situación regularizada, entonces pues muchos patronos se aprovechan de esto para pagarles mucho menos que lo mínimo y pues por la necesidad y por quedarse en el país muchos lo toman, pero en esto pues nosotros sabemos que no es lo correcto. Artículo 7, derecho a la educación. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Te lo leo yo. Dice, toda persona extranjera tiene derecho a la educación dentro del sistema educativo nacional y el sistema de educación superior, conforme a las disposiciones de este código y las disposiciones legislativas específicas en educación. Derecho a la educación también encontramos que es otro derecho mínimo
que tienen los extranjeros dentro de el país y que pueden acudir al sistema educativo nacional, o sea, al sistema público, y no tienen por qué ser discriminados. Artículo 8. Derechos inherentes a la persona. Los derechos y garantías que otorgan las leyes del país y los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, aunque no figuren de forma expresa en el presente código, se consideran incorporados. Esto es muy importante en materia de derechos humanos, ya que muchos de estos derechos no están establecidos en ninguno de los códigos, pero estos convenios sí están ratificados por Guatemala. Entonces, por estar ratificados, pues se consideran parte de nuestra legislación y deben ser respetados. Y esto también sucede mucho en materia laboral más que todo. Hay bastantes convenios de la OIT que están ratificados por Guatemala y que a veces son contrarios con nuestro código de trabajo, pero sabemos que en el derecho al trabajo lo que predomina es lo que favorece al trabajador. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Artículo 9. No discriminación. Las personas migrantes deben ser tratadas igualitariamente y no podrán ser discriminadas por motivos de sexo, orientación sexual, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier característica personal. Entonces, este código nos establece totalmente no a la discriminación por ninguna causa. Capítulo 2. Derecho de protección del Estado. En resumen, nos establece que el Estado de Guatemala tiene la obligación de proteger la integridad de las personas, la vida y la libertad de toda persona, ya sea nacional o extranjera, que se encuentra en el territorio nacional. Las instituciones del Estado no deberán exigir documentos de identificación o cualquier otro requisito para brindar la protección requerida para una persona extranjera. En todo caso, se deberán utilizar los medios necesarios y disponibles para darle una atención inmediata. O sea que una persona extranjera puede solicitar esa protección del Estado y dependiendo de cuál sea el caso o cuál sea su situación, qué tipo de protección necesite, las instituciones no se van a poner en el plan de pedirle, quiero ver si usted está legal, quiero ver su DPI, si ya tiene DPI rosado como residente permanente o específicamente cuál es su situación, sino que dependiendo cuál sea la protección que esta persona necesite, pues las instituciones del Estado se la van a brindar. Artículo 11. Derecho de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados de su familia. Este artículo es largo. Les encargo que lo lean en su casa. Artículo 12. Muy importante, alguien que le dé lectura al artículo 12. La semana pasada varias compañeritas me dijeron que tenían ganas de leer y hoy no quieren leer, no sé qué es lo que les pasa. Kaylin, la escuchamos, gracias. Artículo 12. Protección contra violencia, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Estado garantiza la dignidad y los derechos de las personas migrantes en territorio nacional, velando por que no sean sometidas a ninguna forma de violencia, ni a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las personas migrantes que denuncien ser víctimas de violencia sexual o laboral, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por una o por más personas con fines de lucro o no, deberán ser inmediatamente atendidas conforme a las medidas que pongan a salvo su integridad, salud y vida. Vemos que muchas veces en la vida real, personas que son migrantes y que no entran de manera legal son víctimas de actos de violencia y no lo denuncian porque saben que no son legales y temen pues esa expulsión del territorio nacional. Pero más adelante vamos a ir viendo que estas personas pueden solicitar pues el cuidado del Estado al haber sido víctimas de estos tratos, pero por la desinformación, por el miedo y todas las situaciones que suceden, no denuncian. Y estas personas que cometen estos actos precisamente se aprovechan de la situación en la cual se encuentran estas personas. Muy lamentable, la verdad, pero sucede y es algo que verdaderamente cuesta erradicar. Artículo 13. Maternidad y salud sexual. La mujer migrante con o sin documento de identificación para estar en el país. Aquí otra vez vemos que nos está estableciendo que no importa si tiene la documentación para estar dentro del país. Esto es una excepción a lo que estamos viendo, que las personas deben pues estar con su situación al día y legal. Dice que la mujer migrante tiene derecho en plena igualdad a los guatemaltecos a acceder a servicios públicos de salud sexual y reproductiva que incluyen servicios ginecológicos de maternidad durante el tiempo necesario para preservar su vida y la del neonato, así como servicios de planificación familiar. Toda madre migrante y su hijo o hija tienen derecho en plena igualdad a los guatemaltecos a recibir la vacunación de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que tiene lugar en la comunidad, así como las ordinarias de acuerdo a la política nacional de salud. Creo que este artículo es bastante importante y de mucho beneficio para todas aquellas personas que no están de forma regular en nuestro país, porque imagínense, y la verdad es que sucede mucho, personas que entran de manera ilegal, ya sea embarazadas o que traen a hijos pequeños. Ustedes saben que los niños tienen que ser vacunados cuando son pequeños, son varias vacunas, varias dosis, y que no se les pueda brindar esa atención porque no están de forma legal. Realmente creo que sería algo inhumano, ya que esas enfermedades, pues, aunque están erradicadas, pues si se dan son muy graves. Entonces creo que sí, es bastante importante. Y este código, creo yo también, por ser un código bastante reciente, que dejó sin efecto a la ley antigua de migración, pudo reunir y pensar en todos estos aspectos, ya que sí es muy importante todos estos derechos que una mujer, ya sea sin papeles o con papeles, puede tener dentro de Guatemala, así como sus hijos. También nos habla de personas adultas mayores, familias. Miren, aquí la verdad es que todo el código es bastante importante y nos habla de demasiados aspectos que nosotros debemos conocer, pero por el tiempo no podemos leerlo todo en clase, pero sí deben leerlo ustedes en su casa, por favor, para ir avanzando con este tema, ya que este tema es bastante extenso y ya solo tenemos la clase del día de mañana y el otro martes 15 sería nuestro segundo examen parcial. Y todo lo que es este tema de derecho de extranjería entra en nuestro segundo parcial. Entonces vamos a tratar de avanzar bastante en clase y también ustedes en su casa deben avanzar con la lectura de el código.
Entonces ya están avisados sobre el parcial. Bueno, tienen que seguir con la lectura, artículo 16, 17, capítulo 3, Derecho de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Y bueno, aquí hay bastantes cosas básicas que debemos conocer, pero vamos a brincar hacia el artículo 56, que ya nos habla un poquito más ya vamos entrando un poco más a la institución que conoce de todo esto. Artículo 56, derecho migratorio. El derecho migratorio guatemalteco regula la libertad de las personas de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional de acuerdo con los derechos fundamentales de las personas reconocidas en la Constitución, en la legislación y todos los instrumentos internacionales. También nos habla que hay una finalidad, la interpretación que se le debe dar a las normas migratorias. Este artículo es muy importante, el 58. Nos establece que las normas migratorias se interpretan en favor de los derechos de las personas migrantes. Limitación, principios. Y luego pasamos al capítulo 2, obligaciones y prohibiciones de las personas migrantes. Artículo 61 en adelante, también denle lectura en su casa. Capítulo 3, artículo 65, y aquí viene también lo más importante de este tema, ingreso de personas extranjeras a Guatemala. Ya solo vamos a leer unos artículos y vamos a finalizar la clase, pero sí es importante que avancemos porque, como les comento, esto es parte del segundo parcial. Vamos a alguien que le dé lectura al artículo 65, ingreso ordinario. Lo leo yo. Artículo 65. Ingreso ordinario de personas extranjeras al territorio nacional. Las personas extranjeras que deseen ingresar a Guatemala por la vía aérea, terrestre o marítima deberán cumplir con los requisitos que para su nacionalidad se establezca en el reglamento respectivo. Se exceptúan aquellas personas que ingresan ilegalmente al territorio de la República por razones humanitarias o en necesidad de protección internacional, como es el caso de los solicitantes del reconocimiento del estatuto de refugiado de asilo político bajo la figura del asilo territorial. Las personas que se presten a los puestos migratorios de los puertos marítimos, aeropuertos y fronteras terrestres sin los documentos oficiales requeridos, les podrá ser negado el acceso al territorio nacional. Bueno, entonces este artículo nos habla del ingreso ordinario de personas extranjeras y dice que las personas que deseen, ya sea ingresar por vía aérea, terrestre o marítima, deben cumplir con los requisitos que se encuentran en el reglamento respectivo y todos los procesos de los cuales nos va a estar estableciendo aquí el Código de Migración. La mayoría de esos procesos nosotros los vamos a encontrar en el reglamento de la ley o de este código. No lo vamos a encontrar directamente en estos artículos que tiene el código, sino en su reglamento. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer el reglamento porque nos tardaríamos todo el semestre y tenemos otros temas también que estudiar. Entonces vamos a tratar de puntualizar en lo que es más importante
que, por ejemplo, en este caso, que pues el que desee entrar, que sea extranjero, debe cumplir con los requisitos. Como platicábamos, no es solo que pase de manera ilegal y se le va a permitir, no, sino que tiene que tener su situación jurídica pues legal para poder entrar. Y pues no solo eso, depende a qué viene, si es de visita, si es estudiante, si se va a casar con una persona de aquí, si es pensionado, etcétera, todo eso, o sea, dependiendo de cada caso, van a ser los requisitos. Las excepciones que encontramos para ingresar al país de una manera legal y que pues estén autorizadas son las personas que por razones humanitarias necesitan ese refugio o ese asilo. Estas personas pues entrando al territorio nacional lo van a solicitar en las oficinas respectivas. También no solo es que entran y ya entran a hacer su vida normal, no, sino que para que les sea declarada esta calidad de refugiado o de asilado, pues deben seguir el proceso. Y también, como nos indica el último párrafo, que si las personas no presentan los documentos requeridos, pues se les niega la entrada, así de simple. Aquí en el chat, Darly nos escribió algo muy interesante de lo cual estábamos platicando, que es la limitación que nos establece para los terrenos o para los inmuebles, que es el artículo 122 de la Constitución, reservas territoriales del Estado. Aquí nos dice cuántos kilómetros a lo largo de los océanos, metros alrededor de las orillas de los lagos, etcétera, que no se pueden conceder, que para los extranjeros necesitan la autorización del organismo ejecutivo para adquirir alguna de estas propiedades. O sea que esto no va a ser como una escritura o como un contrato normal entre dos personas guatemaltecas que simplemente con su voluntad, con cumplir todos los requisitos, ya se puede adquirir ese inmueble, no, sino que aquí interviene el organismo ejecutivo. Entonces, la verdad, muy interesantes estos 122 y 123, que serían las limitaciones de las que nos estaba mencionando aquí el Código de Migración para lo que es el derecho a la propiedad de los extranjeros. Héctor Giovanni dice, nos compartirá las presentaciones para estudiar. Sí, en estos días se las voy a compartir porque ya tenemos el examen cerca, pero es importante que ustedes tomen notas porque las presentaciones no están, no está todo en las presentaciones, sino que mucho de lo que se va a examinar es de lo que nosotros hemos leído y de lo que hemos platicado en clase, pero sí se los voy a compartir. Entonces nos vemos mañana. Aquí finalizamos la clase. Que tengan feliz noche y cualquier duda me pueden decir. Si no, nos vemos el día de mañana. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lucas. Gracias, Ligda, por la cátedra. Feliz noche.